Esta noche nos están siguiendo en esta conferencia de prensa. Vamos a actualizar el comportamiento de la epidemia de la COVID-19 en México. Al día de hoy, 2.496.235 son los casos estimados acumulados que se tienen registrados en base al sistema informático, donde todas las entidades federativas notifican sus casos desde que son sospechosos y a través de los diferentes mecanismos de pruebas de laboratorio, dictaminación o clasificación, entonces empezamos a tener el número de personas que padecen la COVID-19. Como podemos ver, el día de hoy llamamos la atención porque ya desde ayer que abrimos la gráfica a la semana 14, pues bueno, las prácticamente 11 semanas continuas que teníamos con una tendencia descendente se ven ahora entre la semana 13 y 14 con un incremento que ya para el día de hoy es de un más 4%. Como bien comentaba hace un momento el subsecretario de Salud, pues este incremento todavía es menor, es digamos un incremento que inclusive está en el punto más bajo que habíamos tenido después del primer pico a finales del mes de julio. Vemos este punto aquí más bajo y bueno, pudiera representar situaciones similares a las que ya hemos visto en semanas previas, ¿sí? Por ejemplo, aquí hace un mes y medio tuvimos un comportamiento también ligeramente ascendente. Hace aproximadamente 3 semanas tuvimos una meseta también ligera, pero en ambos casos estos dos comportamientos fueron o se continuaron de descensos todavía importantes. Entonces, después de este incremento, ¿pudiéramos todavía ver un descenso? Sí, hay la posibilidad. Sin embargo, el cambio es importante ya de hacerlo notar, sobre todo cuando estamos en los tiempos en donde pudiéramos esperar un incremento de casos secundarios precisamente a la actividad y la movilización que se dio durante las semanas de vacaciones de Semana Santa y específicamente el fin de semana largo en donde también hubo bastante movilización. Entonces, que ese más 4% de seguro seguirá además incrementándose en el transcurso de los siguientes días. Deberemos estar muy atentos al comportamiento de la semana 15, que es la semana que sigue, para ver si esta también empieza a materializar o continuar el ascenso o pudiera representar una nueva disminución. Y es lo que vamos a revisar más adelante en relación a las entidades federativas. Recordemos que esto, lo que estamos viendo es una media del comportamiento nacional, porque de que la línea o la tendencia sube o baje es prácticamente la sumatoria y la media de lo que está ocurriendo en cada una de las 32 entidades federativas. Entonces, si tenemos un comportamiento de más 4% en la curva nacional, quiere decir que hay entidades que tienen incremento y que por lo tanto están contribuyendo a este aumento nacional de 4%, pero entonces también tenemos obviamente entidades que continúan con una tendencia descendente o con algún comportamiento de meseta y por eso no dejan que la curva nacional se incremente todavía de manera importante. Continúa en 1%, los casos activos estimados, para efectos, decíamos, este cambio todavía es mínimo, no está afectando aún otros indicadores, como lo vamos a ver también en la siguiente diapositiva, todavía no tenemos un cambio o un impacto en el comportamiento hospitalario. Cuando hablamos del comportamiento hospitalario estamos hablando directamente de los casos graves y los casos críticos, recordando que son las personas que requieren de una cama general o de una cama con ventilador. Aquí todavía seguimos viendo una disminución y no hemos tenido incrementos en los últimos días importantes, siguen un 16% esta ocupación nacional y más aún cuando la vemos por tipo de cama. Si vemos la siguiente diapositiva en donde enfocamos a las camas generales, abrimos esta semana precisamente con uno de los porcentajes más bajos de la ocupación de camas generales que hemos tenido también hasta el momento de la epidemia en México, 15% la ocupación nacional, y podemos ver que ninguna entidad tiene ocupaciones por encima del 30%, o sea, se ha llegado a ese nivel de disminución en función de las camas generales, lo cual deja 26.233 camas disponibles para este tipo de pacientes. Si vemos la siguiente diapositiva, donde están las camas con ventilador, aquí también hemos tenido una disminución, solo 2 entidades entre un 30 y un 49%, este número había estado entre 5 y 6 entidades, ha ido disminuyendo día con día, y 30 entidades, la gran mayoría,
por debajo del 30%, y veamos, regresamos a ocupaciones nacionales de camas con ventilador por debajo del 20% a nivel de todo el país, 18% de hecho para el día de hoy. Obviamente tenemos que estar expectantes porque siempre, también lo hemos comentado en conferencias previas, que recordemos que lo primero que solemos identificar o ver, o lo que sucede, es que puede incrementarse la transmisión comunitaria. Esto en su momento representa obviamente el incremento de casos, es decir, de personas que desarrollan y manifiestan la enfermedad, y entonces en la medida que van pasando los días, el porcentaje de estas personas que desarrollan enfermedad grave o crítica termina finalmente demandando atención médica. Entonces está relacionado y siempre hay un retraso de alrededor de 2 semanas en relación a la ocupación. Pero entonces hasta el momento todavía no estamos viendo una señal en este tipo de indicadores.